Es una bendición de nuestro Dios estar en su casa y oración y, por supuesto, escuchar la palabra de nuestro Dios. El tema de esta tarde es Jehová es mi pastor. Estará predicando la palabra nuestra hermana Catherine Campos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos le pueden dar otro fuerte aplauso al Señor? Vamos bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar reunidos en este lugar para alabar y bendecir su nombre. Amén. Vamos a leer nuevamente la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23. Como ya dijo nuestro hermano Danilo, el tema en esta tarde es Jehová es mi pastor. Amén. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a orar, amén. Padre amado Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor, que nos has permitido reunirnos para alabar tu nombre, para bendecirte y también para recibir esa palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Señor amado, tú conoces nuestras necesidades. Te pedimos en esta tarde, Señor, que podamos recibir esa palabra, Señor, y que sea ella la que nos conforte, la que nos consuele, la que nos redarguya, Señor, la que nos reprenda, la que nos exhorte, Dios mío, Señor, para avanzar en tu obra, Señor, para cada día conocerte más y amarte más y seguir hacia la meta que es Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor amado Dios, te damos toda la honra, toda la gloria, porque solamente tú te la mereces, Señor, y que sea tu Espíritu Santo paseándose en este lugar. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dele otro fuerte aplauso al Señor, amén. Puede tomar sus asientos. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de este salmo que es muy conocido. Yo creo que la mayoría de las personas que nos encontramos en este lugar y de las personas que nos están viendo a través de los medios conocen el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Amén. Jehová es mi pastor. Y aquí en este salmo nosotros encontramos dos metáforas. La primera en la cual se muestra al Señor como nuestro pastor y en la otra, en los últimos versículos, del 5 al 6, que nos habla acerca del Señor como el anfitrión, como quien nos recibe en un hogar y nos recibe amablemente. Vamos a enfocarnos solamente en la primera parte. Jehová es mi pastor. Y cuando nosotros vemos esta frase, este título, como David reconoce al Señor, que dice, Jehová es mi pastor, nos habla de una relación. Una relación es algo que se da entre dos o más personas. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, él está reconociendo ciertamente al Señor como su pastor, pero también está reconociendo que Él es la oveja de Jehová. Nosotros reconocemos a Dios como nuestro pastor y tenemos esos beneficios de que el Señor sea nuestro pastor, pero también nosotros tenemos que comportarnos como ovejas del Señor. ¿Cuántas ovejas de Jesucristo están en este lugar?
Alabado sea Jesús. David hace esta metáfora, hace este salmo, hace este cántico, y él más que nadie conocía cuál era la tarea, cuál era la relación que existía entre un pastor y sus ovejas, porque él ciertamente su oficio cuando era un adolescente era ser pastor. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35. Antes de que David se enfrentara a Goliat, David le dice a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Vemos qué calidad de pastor era David. David no era de la calidad del pastor que de repente venía el oso, venía el león y decía: bueno, ahí se queda. Una oveja que falte, no pasará nada con el rebaño. No. David dice que él iba y se enfrentaba hacia ese animal para quitar esa oveja. Y si de repente ese animal se levantaba en contra de David, dice que él lo mataba. Y sabe, cuando David dice Jehová es mi pastor, él está diciendo: Dios, así como yo corrí tras esa oveja, no la menosprecié, Dios también corre atrás de nosotros, está ahí hablándonos cada día, está cada día recordándonos su palabra, está cada día recordándonos su amor. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos destruidos por el enemigo. Y aun cuando el enemigo parece que ya nos va a destruir, Jesucristo dice: aquí estoy yo di mi vida por ellos, yo di mi sangre por ellos, y a través de ese sacrificio, Satanás ya no tiene ningún poder contra la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? David reconocía esto. Él puede ver al Señor como su pastor, puede ver al Señor como su protector. En el libro de Salmos, vamos al libro de Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 7. Dice la palabra del Señor: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a Josué capítulo 10, versículo 11. Dice la Biblia en Josué capítulo 10, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Cuando nosotros reconocemos que el Señor es nuestro pastor, estamos diciendo: el Señor es mi proveedor, el Señor es mi protector, el Señor es el que me guarda. El salmista David pudo decir: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y aquí nosotros podemos ver en Josué que aun cuando a nosotros las armas se nos acaben, cuando no tengamos más fuerzas, cuando no tengamos posibilidades contra el enemigo, el Señor también envía esas piedras de granizo espirituales para destruir al enemigo. El Señor envía su palabra de poder, recordando que Jesucristo avergonzó a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario. Podemos reconocer al Señor como nuestro pastor, como nuestro proveedor, como nuestro protector, como nuestro salvador. Y no solamente hoy, por todos los siglos de los siglos, porque Él vive eternamente. Y si Él vive eternamente, nos va a cuidar eternamente, nos va a proteger eternamente, nos va a salvar por la eternidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor nos guarda. David corría tras el oso y el león para sacar esa oveja. ¿A cuántos nos ha pasado que de repente el mundo como que nos está jalando y empezamos a coquetear con el mundo y vemos la mano poderosa del Señor trayéndonos de nuevo? ¿Cuántos de repente empezamos a debilitarnos como que ya no queremos orar?
como que ya no queremos leer la palabra y de repente el Señor nos trae nuevamente con lazos de amor y de misericordia. Porque el Señor es nuestro pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. En Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios en este lugar? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Jesucristo. ¿Y qué es Jesús? Nuestro pastor. Dice, Él nos guarda y el maligno le toca de repente. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, cuando nosotros nos comportamos como ovejas, cuando nosotros estamos dentro del redil, entonces el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Por qué a veces somos tocados? ¿Por qué a veces tenemos la consecuencia? ¿Por qué a veces estamos pasando por situaciones difíciles? Porque nos da de comportarnos como cabritos e irnos por otros lados. Si nos comportamos como ovejas, si estamos bajo el redil del Señor, Él nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El maligno no nos va a tocar cuando estamos bajo la protección del Señor. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni hambre, ni necesidad, ni ninguna cosa, ni principados, ni potestades. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande. Él nos guarda, Él nos ama. ¿Cuántos dicen aleluya? Jehová es mi pastor. Denle un fuerte aplauso al Señor. David ponía en peligro su vida por sus ovejas. Y él entendió ese amor tan grande y él dijo, el Señor es mi pastor. Si yo como ser humano he puesto mi vida en riesgo, yo me lo imagino a David pensando así, si yo como ser humano he puesto mi vida en riesgo por amor a esta ovejita, ¿cuánto más Dios? Y ciertamente lo hizo, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la Biblia que Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. No se entregó solamente por el ministro, no solamente se entregó por el pastor, no solamente se entregó por aquel hermano que ya tiene muchos años, por cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros éramos pecadores, dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Fue el Señor el que estuvo recordándonos, el que estuvo usando un tratado, el que estuvo usando una persona, aún una pared, aún las piedras estuvo usando Dios. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es Jehová como nuestro pastor. Ahora, como yo les decía inicialmente, esto es una relación y si hablamos de que el Señor es nuestro pastor, nosotros somos esas ovejas, porque cuando usted ha visto a un cerdito decirle al pastor, yo soy tu oveja, no, porque él es un cerdito. Las ovejas tienen un pastor de ovejas. Si nosotros decimos Jehová es mi pastor, tenemos que comportarnos como ovejas. Ahora, viendo las características de la oveja es un animal afectuoso. Nosotros buscamos muchas veces ese amor y a veces en el mundo buscábamos el amor en una cosa, en otra. Vemos a la mujer samaritana que había buscado ese amor en un hombre, en otro hombre y de repente no lo había encontrado hasta que el Señor Jesús le encuentra. Fuimos creados con ese afecto, con ese amor y nada ni nadie que haya en el mundo nos va a llenar de esa necesidad de amor por completo, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. Las ovejas
no pueden conducirse solas. Usted no ve por ahí a una oveja conduciéndose sola. Las ovejas dependen de su pastor. Y esto es algo muy importante porque a veces nosotros creemos que podemos conducirnos de manera independiente. Una persona que se hace llamar cristiano y que no depende completamente de Dios, entonces no es oveja. El Señor también citó otra parábola, otra metáfora en la cual habló de un árbol, el cual habló de la vid y dijo que nosotros éramos los pámpanos, como esas ramitas, y nos desprendemos y decimos yo soy independiente, yo ya lo logré todo, yo ya tengo el conocimiento, yo ya tengo la sabiduría, yo ya sé cómo conducirme, yo ya soy fuerte, Satanás no me puede vencer y me separo de la vid, me separo de Dios. Si soy esa oveja que me separo del redil, entonces no voy a poder tener victoria en Cristo Jesús. Somos ovejas y como ovejas dependemos completamente de Dios. Porque a veces nos va mal en los planes o en los proyectos que llevamos a cabo, porque primero vamos y nos lanzamos al proyecto, al plan, y luego preguntamos si es que era o no era de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que depender completamente de nuestro Señor. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Apóyate en tu propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Vaya y pregunte a algún pastor de ovejas, tal vez en la sierra, que he visto que ellos todavía pastorean ovejas. Si una oveja que dice, bueno, yo voy a confiar en mi instinto y se va por ahí a ver cómo le va a la oveja. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como ovejas tenemos que depender de nuestro pastor. En el ministerio, incluso en nuestra intimidad con Dios, tenemos que depender de Dios. Hay personas que dicen con orgullo, ay, es que yo me he mantenido firme por mis rodillas, por mis oraciones. No, es la misericordia del Señor la que nos sostiene. No es por lo que nosotros sepamos de la Biblia o por el tiempo que pasemos orando o por el tiempo que pasemos ayunando, si lo decimos con jactancia y no le damos la gloria al Señor. Nosotros dependemos de Dios, como ovejas dependemos de Dios. Tenemos que obedecerle también al Señor. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Se quedan las ovejas ahí libres y me siguen. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer como ovejas del Señor es seguirlo a Dios, lo cual es sinónimo de obedecer. En Juan 14, 23 también dice la palabra, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Y guardar su palabra no significa me la aprendo, la interiorizo y quedó ahí, no. Guardar la palabra implica de que yo me la aprendo, la interiorizo, pero la pongo en práctica, la pongo en obra, obedezco a la palabra del Señor. Que si el Señor me dice, tienes que amar a tu enemigo, voy a amar a aquella vecina que me tira la basura enfrente de mi casa. Voy a amar a ese esposo que me agrede. Voy a amar a esos hijos rebeldes. Voy a amar a esos padres que no quieren venir a Cristo. Voy a amar a esas personas que me hacen bullying. Voy a amar a esas personas que me han criticado. Si nosotros somos ovejas, seguimos al Señor. Porque la Biblia dice que las ovejas del Señor le oyen y lo siguen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué es lo bueno? Que aunque a nosotros muchas veces se nos haga difícil,
Como el Señor es nuestro pastor, Él entiende nuestra debilidad y podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Siempre vamos a poder acercarnos al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe a hacer su voluntad, para que nosotros podamos seguirle, para que nosotros podamos obedecerle. Alabado sea el nombre de Jesús. Y volvamos otra vez a Salmos 23. Ya vimos que cuando decimos Jehová es mi pastor, hablamos de una relación de un Dios con sus ovejas. Y la palabra del Señor también dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, hay muchas personas que usan esto para hablar de una doctrina de la prosperidad y para decirle a muchas personas que si el Señor es tu pastor, tú no vas a tener escasez, que uno no va a pasar enfermedad y que si tal vez estás pasando es porque estás en pecado o porque tal vez Dios te ha desechado. Pero recordemos que nosotros no solamente somos cuerpo, no solamente somos materia física, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Señor habla de que nada nos va a faltar, nos habla de que nada en nuestro espíritu, nada en nuestra alma, nada en nuestro cuerpo nos va a hacer falta. Porque imagínense a Lázaro, tal vez diciendo, Señor, tu palabra dice, nada me faltará, pero mírame, estoy aquí con los perritos que están que me lamen las heridas. Y murió ciertamente mendigo. Pero yo me lo imagino a Lázaro en medio de sus heridas, en medio de su escasez, en medio de su sufrimiento, mirando ese consuelo, mirando que él estaría en el seno de Abraham, mirando que llegaría un momento en el cual él estaría en el paraíso, en el cielo, y ya no habría escasez, y ya no habría necesidad. Y en ese momento decía, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Puede que en esta tierra me falte comida, puede que en esta tierra me esté faltando trabajo, puede que en esta tierra me esté faltando salud, pero Señor, yo confío que si permanezco fiel, que si me confío en ti, que si confío que tú eres mi pastor, nada me faltará en ningún momento en la eternidad, nada, absolutamente nada me va a faltar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dios nos provee ciertamente en todas las áreas. Y la palabra del Señor dice que busquemos primeramente, hay una condición, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Estos son tiempos muy difíciles. Son tiempos difíciles en los cuales hay familias que no tienen un sustento, en los cuales hay personas que tal vez están atravesando por una enfermedad o tal vez atravesando el dolor de haber perdido a un ser amado. Y ahí en ese momento es que Satanás empieza a susurrar y empieza a decir, mira, dice que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, pero mira, ahí está, te falta la salud, te falta el empleo, te falta el alimento. Pero ¿sabe qué? Nosotros no miramos solo lo terrenal, nosotros no miramos solo lo que nosotros pueden alcanzar a ver, nosotros miramos más allá, nosotros reconocemos que estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. El Señor decidió que Lázaro pasara por ese sufrimiento, pero al final iba a estar en el reino de los cielos. Tal vez a Daniel tuvo tal vez otra experiencia al estar en medio de riquezas, al estar como una persona noble en Babilonia. Pero sin embargo, ambos podían ver al Señor como su pastor y que en la eternidad nada les faltaría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que pasa ahora? El mundo ofrece riquezas, el mundo
ofrece satisfacción, el mundo ofrece fama. ¿A cambio de qué? A cambio de fraudes, a cambio de corrupción, a cambio de corrupción moral. La gente se enriquece, hay multinacionales a favor del aborto, hay multinacionales a favor de la homosexualidad y a ellos no les importa que niños mueran, que jóvenes sean corrompidos, que la sociedad se destruya moralmente. Lo único que quieren es enriquecerse monetariamente, pero estas personas van a tener un destino final muy trágico. Si nosotros reconocemos al Señor como nuestro pastor, aunque nos falten ciertas cosas físicas, sabemos que en la eternidad nada nos va a faltar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvamos otra vez, dice la palabra del Señor. En lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Sabe que el pastor, hablando ya de la labor del hombre como pastor, reconocía que el trayecto que tenían que recorrer sus ovejas era muy largo? Ellas tenían que pasar por un desierto, tenían que atravesar ese desierto para poder llegar a un lugar de reposo, y él ciertamente los conducía. ¿Sabe qué maravilloso es saber que a pesar de que en muchas ocasiones nos toque atravesar estos desiertos, el Señor siempre nos va a conducir a esos lugares de reposo? Tal vez estés pasando por una prueba, por una dificultad, pero confiemos en que el Señor, en medio de esa dificultad, nos está llevando hacia su gracia restauradora. Nos está llevando hacia ese lugar de reposo. Alabado sea el Señor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando hablamos de aguas de reposo, estamos hablando de una paz que el mundo no puede dar. Recordamos la palabra del Señor que dice, mi paz os dejo, dijo Jesucristo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz que da el mundo depende de las circunstancias. La paz que da el mundo depende de si el gobierno es un gobierno bueno y no un gobierno corrupto. La paz que da este mundo depende de si no hay una necesidad física. Pero el Señor verdaderamente nos da un reposo en medio de las circunstancias adversas. Él nos va a llevar y Él siempre nos está conduciendo a esos lugares de reposo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el versículo 3 dice, confortará mi alma. Cuando hablamos de confortar, estamos hablando de dar fuerza y energía a una persona cansada o muy debilitada. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido cansados y muy debilitados? ¿Cuántos nos hemos sentido así? También habla de dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Cuando hablamos de que el Señor confortará mi alma, recordamos la palabra del Señor que dice que Él multiplicará las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Aunque nosotros estemos en cero fuerzas, aunque nosotros no querramos avanzar más, Él va a confortar nuestra alma. Y es en esos momentos cuando estamos en completa debilidad. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta que nuestra sabiduría, nuestro intelecto o las posesiones materiales no nos sirven de nada y que estamos en cero. Y el Señor empieza a confortarnos, empieza a levantarnos, empieza a fortalecernos, que reconocemos que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro pastor y que sin Él no podríamos llegar al lugar de destino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él va a confortar nuestras almas. El Señor es nuestro pastor y Él va a confortar. Él conforta nuestras almas. Dice en el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y voy a leer algo que yo encontré en un libro en el cual uno
encuentra promesas bíblicas. Y dice así: Dios desea que sus hijos vivan en justicia y rectitud. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero sabe que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si nosotros decimos que lo vamos a hacer por nuestra fuerza, estamos engañados. No lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. La verdadera justicia comienza cuando buscamos su voluntad y su dirección para nuestra vida. Cuando buscamos su voluntad y su dirección para nuestra vida. Y a continuación, le seguimos cada día. ¿Quiénes son los que siguen al pastor? Las ovejas. ¿Qué tenemos que hacer cada día? Buscar su voluntad y buscar su dirección para nuestra vida. Si yo no leo la palabra de Dios para buscar esa dirección, para escuchar ese consejo, entonces puede que me esté desviando. ¿Por qué? Porque no estoy buscando la dirección en su palabra. Si yo no oro para que el Señor me dirija hacia qué decisión tomar, entonces puedo estar tomando una mala decisión que me lleve a tener una consecuencia muy mala. Tenemos que buscar la dirección del Señor, tenemos que seguirlo cada día como esas ovejas. El mundo lo que dice es que para llegar a Dios o para llegar a la justicia hay muchos caminos. Y eso es falso. Jesucristo dijo: yo soy el camino, hablando de que hay un solo camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También hay muchas personas en la actualidad que dicen que si el mundo fuera más tolerante, entre comillas, porque lo que ellos toleran es el pecado, entonces tendríamos un mundo más justo. Pero eso es falso, porque el Señor no tolera el pecado, el Señor no puede habitar con el pecado. En Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Esos no son caminos, no son sendas de justicia. Las sendas de justicia son aquellas en las cuales el Señor nos guía a través de su palabra, a través de la comunión con Él, a través de sus mandamientos, a través de la guianza de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aun cuando nosotros a veces querramos hacer algo y el Espíritu Santo nos diga: no, eso no puedes hacer. O de repente algo sucede y el Señor nos estorba para que no hagamos eso. Tenemos que entender que el Señor siempre nos guía por sendas de justicia. Y la palabra de Dios dice: por amor de su nombre. Y esto es algo muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos va a guiar por nuestra justicia, no nos va a guiar por nuestras obras, sino por amor de su nombre. El Señor, Él mismo en su palabra se describe como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. Y es por ese amor y es por esa misericordia que aunque muchas veces nosotros nos hayamos ido, aunque muchas veces nos hayamos enfriado, el Señor viene y nos restaura, nos levanta, nos saca del pozo de la desesperación, nos trae nuevamente y nos lava y nos limpia de todo pecado, por amor de su nombre. Vamos a Isaías capítulo 48, versículo 9 al 11. Isaías capítulo 48, versículo 9 al 11. Dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por amor de su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir en Salmos 23. Salmos 23 dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay algo que recuerdo, y es que muchas veces cuando nosotros predicamos, a veces le decimos a las personas: ven que cuando tú vengas a Cristo se van a acabar todos tus problemas. Ven que cuando tú vengas a Cristo ya no vas a tener dificultades. Y a veces entramos en ese error y le decimos a las personas:
y le pintamos como que cuando vengan a ser cristianos ya no van a tener ninguna lucha, ninguna dificultad. Y eso es falso. Yo recuerdo que cuando yo vine a Cristo empecé a tener un poco de tribulaciones que nunca antes las había tenido. Empecé a atravesar por pruebas que nunca antes las había tenido. Y ahí es cuando a veces esas personas vienen a Cristo y dicen, no, pues si yo estaba mejor en el mundo porque ahí yo no tenía ninguna prueba, ninguna tribulación. Claro, no teníamos pruebas ni tribulaciones porque estábamos bajo el dominio de Satanás. Y él no tenía a quién oponerse porque nosotros éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que Satanás quería. Pero como ahora somos hijos de Dios, como ahora somos instrumentos del Señor, como ahora el Señor quiere usarnos, levantarnos para traer más almas a su redil, entonces Satanás va a poner oposición. Por eso es que hay pruebas, por eso es que hay tribulaciones. Pero aún en medio de eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe? Jesucristo describió a sus discípulos y les dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿A usted qué cree que le gustaba comer a los lobos? Pajita. No, le gustaba comerse a las ovejas. Es decir, los envío y van a incluso correr peligro de muerte. Pero ¿qué dice? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos advirtió de que en este mundo tendríamos aflicción. Dice la palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción, vamos a andar por ese valle de sombra de muerte, pero confiad porque Jesucristo ha vencido el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos contados como ovejas de matadero, pero aún así somos más que vencedores. En Romanos 8, 36 y 37 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, mire que aquí hay una interrupción y dice, antes, en todas estas cosas, aunque estemos contados como ovejas de mataderos, aunque estemos yendo por ese valle de sombra de muerte, la palabra del Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted y yo tenemos a Cristo, si usted y yo tenemos al Señor, si el Señor es nuestro pastor, si el Señor ya nos dio vida, si tenemos esa nueva vida en Cristo, no tendremos que temer por andar en ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. En la Biblia habla de que hay personas que ciertamente murieron en paz. David tuvo muchas victorias en frente de las guerras y él no pudo ser destruido. Sin embargo, hubieron otras personas que fueron apedreados, que fueron acuchillados, que fueron crucificados, que fueron devorados por leones. Pero no hay diferencia entre el uno y el otro. Todos son más que vencedores. Y si usted y yo estamos aquí, y si decimos, Señor, tú eres mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para ir concluyendo, vemos en esta última parte del versículo 4 que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor usaba estas dos herramientas en medio de la tarea del pastoreo, la vara y el cayado. La vara era un pedazo de madera que él usaba para dar unos golpecitos y redireccionar a la oveja. Porque a veces nos pasa que como ovejas andamos medias despistadas y en vez de estar atentos a la voz del pastor, empezamos a ver qué ocurre al alrededor y empezamos a desviarnos. Y ahí es cuando el Señor tiene que sacar la vara y decir, ¡hey! ¡Pom, pom! Unos golpecitos, ¿para qué? Para que no nos desviemos. Es preferible recibir esos golpecitos, esa corrección del Señor, que desviarnos completamente y de repente andar por ahí por el valle
bien contentos porque supuestamente ya no tenemos que seguir un régimen. Ay, no, es que yo ya no quiero obedecer al pastor. Ay, no, es que yo ya no quiero obedecer a la Biblia porque la Biblia es me obliga a hacer muchas cosas, y de repente hay esas ovejitas que están en ese lugar cuando de repente aparece la fiera y chao. El Señor, cuando ve que estamos así, intentando desviarnos, empieza a darnos esos golpecitos. ¿Para qué? Para que no nos vayamos, para que no suframos a causa de la fiera, para que no suframos a causa de Satanás, que es como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, para que no terminemos por ahí como despistados en un abismo, cayendo fondo abajo y destruyéndonos por completo. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, ojo, no dice la Biblia que el Señor al que odia, no, dice la Biblia el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que cuando estemos recibiendo esos azotes, cuando sintamos el golpecito de la vara para redireccionarnos, digámosle: Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque tú eres mi Padre, porque me estás azotando como a hijo. Así como muchas madres de las que están en este lugar a veces tuvieron que darle estrés a sus hijos para que no se corrompieran, el Señor también nos da. ¿Para qué? Para que no nos desviemos. Y otra de las herramientas que usaba o que usan los pastores es el cayado. El cayado es una especie de una madera más o menos de unos 2 metros que tenía un gancho y que servía de apoyo al pastor, pero también servía para cuidar a las ovejas. Cuando de repente las ovejas se caían en un hoyo, escúchame algo, cuando estamos en este camino, no podemos jactarnos y decir: bueno, yo ya soy súper espiritual, allá los que han pecado, no. Tenemos que cuidarnos y decirle: Señor, guárdame de caer en tentación, líbrame de todo mal. Y si de repente hemos caído en ese hoyo, recordar que el Señor tiene ese cayado para sacarnos de ese hoyo. La Biblia dice en Salmo 103:4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Quién es el que te rescata de ese hoyo? Cuando muchas veces nosotros como cristianos mismos juzgamos a los demás y ya los vemos como desechados y ya no los restauramos, el Señor empieza, toma ese cayado y restaura esa vida, porque Él es el que nos rescata del hoyo. Y dice la palabra del Señor que Él es el que nos corona de favores. Pero eso es cuando nosotros reconocemos que somos oveja. Alabado sea Jesús. ¿Para qué más servía ese cayado? Para levantarlas cuando se caían. Como decíamos hace un rato, ¿a cuántos nos ha pasado que de repente nos desanimamos? De repente empezamos a ver para el lado equivocado. De repente empezamos a creer las mentiras de Satanás y nos deprimimos y nos caemos espiritualmente. Ahí está el Señor para levantarnos nuevamente. ¿Qué más hacía con este cayado? Ocultaba o revisaba entre la lana para ver si había alguna herida o a ver si había algún parásito. Sabe que el Señor día a día está esperándonos con sus brazos abiertos para que vengamos a Él y le digamos: Señor, examina mi corazón. El salmista David le dijo: Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente usted está bien fresco todo el día creyendo que no ha pecado, y cuando va a la oración el Señor le dice: en esto pecaste, en esto fallaste, esto hiciste mal con tus hijos, con tus padres, esto no hiciste, esto tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor examina nuestro corazón. En Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es nuestro pastor. Como les decía, las ovejas son animales afectuosos, son animales en busca de cariño. Nosotros no somos animales, pero ciertamente sí estamos necesitados de ese amor. ¿Quién nos puede dar ese amor? El Señor nuestro pastor.
¿Quién nos da esa provisión? El Señor nuestro pastor. ¿Quién nos da esa provisión, esa protección? ¿Quién nos guarda? El Señor nuestro pastor. ¿Y quién nos guía por sendas de justicia? El Señor nuestro pastor. Reconozcamos cada día a Jehová como nuestro pastor y digámosle: Señor, enséñame a ser oveja, porque los cabritos serán apartados a la izquierda y ellos irán al lago de fuego. Pero nosotros queremos seguir siendo ovejas, queremos seguir haciendo la voluntad del Señor para que el Señor nos diga: bienvenidos al reino de mi Padre. Póngase de pie en esta tarde, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre amado, Dios todopoderoso, Señor, gracias te damos en esta tarde por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas, Señor, porque tú eres nuestro pastor, porque tú nos guías, Señor amado, tú nos proteges, porque tú diste tu vida, Señor amado, por cada uno de nosotros. Perdónanos, Dios mío, si tal vez te hemos visto como un ogro, Señor. Perdónanos, Dios mío, si tal vez no nos hemos acercado a ti por temor, Señor amado. Tu palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Perdónanos también si no hemos actuado como ovejas, no hemos escuchado tu voz y no te hemos seguido, Señor, sino que hemos sido cabritos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como esas ovejas espirituales, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas, a seguir tus mandamientos, a guardarlos, a ponerlos por obra, Señor. A que nuestra confianza en ti crezca cada día más, Señor amado Dios. Que no importen las circunstancias, Señor amado. Que no importe, Señor amado Dios, si hay abundancia o si hay escasez, si hay salud o si hay enfermedad. Sino que cada día, Señor amado, nosotros confiemos en que tú nunca nos vas a desamparar. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza, Señor, porque solamente tuya es, Dios mío. Gracias, Padre amado, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, amén. Gracias. En este momento voy a dar los siguientes anuncios. El día de mañana domingo tenemos el primer culto a partir de las 9 de la mañana. Los días miércoles tenemos culto de oración a partir de las 8:30 de la mañana presencialmente. Los días martes tenemos escuela de liderazgo con el tema la adoración en el Antiguo Testamento. Todos los días martes por el Facebook y Zoom, para que también pueda estar entre nosotros y aprender más de su palabra. Los días miércoles el Ministerio de Familia a las 8 de la noche tiene como tema matrimonios conforme al corazón de Dios. ¿Ven? Para que también esté en sintonía. Los días sábados como hoy tenemos el culto de los jóvenes online. A partir de las 7 de la noche tenemos como el versículo, primera de Timoteo 4:12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ven? Todos los días sábados tenemos el culto de los jóvenes. La sociedad de cadetes también tiene sus clases por vía Zoom a partir de las 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Y los días domingos hay escuela dominical, clases virtuales. Sí, todos los domingos clases virtuales para que también usted también pueda estar conectado y recibir las clases de escuela dominical. Esos son los anuncios, mis amados hermanos. Como tienen conocimiento, todos los días martes, todos los días
martes escuela de liderazgo, miércoles culto de familia, sábado culto de jóvenes, el sábado en la tarde también cadetes y todos los domingos lo que es clase de escuela dominical